Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frailán Flores y el día de hoy estoy aquí para compartir contigo un tema bastante interesante. Espero que sea de tu agrado. Quiero empezar con esta frase. Estamos en la segunda sesión de este tema de equipos exitosos. Entonces, este tema lo inicio con esta frase, con este pensamiento muy interesante, muy reflexivo. Dice, no son las cosas que te pasan, es lo que haces con las cosas que te pasan lo que hace la diferencia. Encierra todo un mensaje muy profundo, ¿verdad? Y a veces son nuestras interpretaciones de las cosas que nos pasan, el cómo vivimos las cosas, que a veces hacen que la experiencia de lo que estamos viviendo sea saludable o no saludable. Y hay un elemento muy importante, hay un factor muy importante que tiene que ver con todo esto también, y eso es uno de los temas que hoy vamos a tocar. Tiene que ver un poco con el conocer, vamos a aprender un poquito más, vamos a identificar un poquito aquello que se menciona y se dice que tiene que ver con eso que se llama actitud resiliente. ¿Qué es la actitud resiliente? Empezamos el tema el día de hoy, espero que sea de su interés. Si es que les gusta, denle like y compartan. Ese es un tema que llega a ustedes gracias a Atajos Escuela de Vida, que es una empresa que busca darle valor a las cosas que tú ya sabes, ¿no? Muy bien, vamos a partir de una experiencia muy interesante para llegar a desarrollar el concepto de actitud resiliente. Veremos este video. Pero ellos son diferentes a mí. Sí, tú tienes una ventaja. Mientras más difícil, más grande es el triunfo. No encuentro mi oruga. ¿Dónde está? Está justo ahí. En su capullo, ¿la ves? Va a estar bien. Ni la vas a reconocer cuando salga. ¡Hey! ¡Hey, George! ¡Poppy! Necesito ayuda para cruzar. ¿Nadie me ayuda? ¡Hey, Josh! ¡Ayúdame! ¡Hey! ¿A dónde vas? ¿Qué te pasa? ¿No puedes dejarme aquí? Creo que tú puedes. ¿Qué? Oh, sí, creo que me levantaré mágicamente, ¿no? Hey, George, ¿cómo está el agua? ¡Miren! Hey, Will, ¿ya vienes? ¿Will? ¡Hey, Will, cayó al agua! Will,
¡Puedo nadar! ¡Puedo nadar! ¡Puedo nadar! ¡Ven aquí! ¿Cómo haces eso? Sus ojos eran testigos. En este día, nuestro actor más valiente desafiará la muerte subiendo 50 pies de altura y arrojarse a esta tina con agua. Vamos a ver lo que está diciendo. Gracias. ¡Wow! ¿Cómo hizo eso, señor? ¿No le dio miedo? Estaba tan alto. Mami, ¿yo puedo hacerlo? Cariño, puedes hacer cualquier cosa. Ahí vas, Sammy. Qué interesante la historia, ¿verdad? ¿Qué pasó con Will, no? ¿Qué pasó con ese Will del principio y ese Will del final? ¿Qué cambios hubo? ¿Qué cambió en él? ¿Qué es lo que cambió en él? En este personaje cuando se atrevió a saltar, a lanzarse. ¿Mm? Al principio vemos un Will que tenía una palabra en su mente, ¿no? No puedo, ¿no? Y ese no puedo lo limitaba, ¿no? Esa mirada del no poder, pedía ayuda y la gente no lo ayudaba. O sea, cada uno de nosotros debe haber sentido algo. Tú que me estás mirando ahora, ¿qué sentiste cuando él pide ayuda y la gente no le brindó la ayuda? ¿Cuál fue nuestra mirada? ¿Que puede o que no puede? Lo mirábamos sus limitaciones. Pobrecito, no tiene brazo, no tiene pierna, se puede caer, se puede ahogar. ¿Con quién nos conectábamos? ¿Con qué nos conectamos? ¿Con las limitaciones o las oportunidades? ¿Y qué le dijo aquel hombre cuando cruza y él le pide ayuda? Creo que tú puedes. Pero ¿quién tenía que dar la respuesta? Will mismo. Él mismo tenía que dar esa respuesta. No estaba en los demás.
independientemente de lo que cada uno hayamos sentido, qué buena la gente o qué mala la gente que no le da ayuda, había una respuesta que Will se tenía que dar. ¿Y qué pasa cuando Will intenta levantarse, se levanta y comienza a andar? Cambió ese no puedo por un puedo. ¿Y qué experimenta en ese instante? Si ustedes han conectado con el rostro de él, con la mirada de él, ¿con qué se conectan? ¿Y cómo reacciona la gente en el momento en que le pasa eso, que cae el agua y demora en salir? Y luego cuando Will sale y comienza a nadar y descubre que puede nadar, ¿qué pasó con Will? ¿Cómo reacciona la gente al verlo a Will que sale y nada? Y lo lanzan y vuelve a salir. ¿Mm? Luego, ¿qué pasa en este instante que estamos viendo en esta imagen? Miren esos rostros de las personas. Cuando Will está arriba, el miedo que sentía en un principio ya no está con él ahí arriba. Ya no está conectándose con sus limitaciones, con lo que no tiene. Ya no están esas frases de no puedo. Ese Will de un principio cambió. ¿Qué pasó con ese Will? ¿Cuál es la diferencia entre el Will del comienzo y el Will del final? Mientras que algunos nos conectamos con la vida desde nuestros miedos y comenzamos a hacer interpretaciones de los resultados de las acciones que desarrollamos desde nuestros miedos y vemos todo como un fracaso cuando las cosas no salen como esperamos que salgan. Otros, ese otro Will, aprendió a no conectarse con sus miedos, sino a conectarse con las oportunidades que tenía. Y vieron todo el cambio que se dio en esta persona después de haberse lanzado cuando va esa madre con el niño. ¿Qué es lo que le dice al niño? ¿Tuviste miedo? ¿Y quién no tiene miedo? Todos tenemos miedo, pero no todos gestionamos nuestro miedo de la misma manera. Mientras que algunos nos paralizan y nos vuelve a nuestra zona de confort, otros dan el siguiente paso. Comienzan a desarrollar nuevos aprendizajes, nuevas habilidades, a desarrollar nuevas fortalezas, nuevas capacidades que te permitan hacer de tu miedo tu mejor aliado. Entonces, la diferencia que hay entre ese Will del principio y ese Will del final es el tema del cual vamos a hablar el día de hoy. Y ese tema se llama la actitud resiliente. La actitud resiliente. Muchos de nosotros hemos escuchado esa palabra resiliencia. Es una palabra que viene y deriva de la palabra resistir. Resistir, que tiene que ver con esa capacidad que tienen los metales. A veces cuando se les expone a gran cantidad de calor, fuego, se derriten y se deforman. Y luego, cuando se enfría, comienza a tomar de nuevo la consistencia y la fuerza. También hemos escuchado cuando nuestros padres de pronto en un momento determinado nos decían, él tiene un temperamento fuerte, así nomás no se deja aplastar por los problemas. Su temperamento lo ayuda, su carácter lo ayuda, tiene un buen carácter. Y ahí indirectamente ya veníamos hablando de este concepto llamado resiliencia. ¿Y cuán vigente se está haciendo este concepto de resiliencia ahora? ¿Y cómo es que podemos hablar de la resiliencia y decir, pues, la resiliencia tiene este tema, tiene estas características, y cómo es que en la medida en que nosotros identifiquemos esas cosas que nos hacen resiliente, vamos a aprender a gestionar mejor nuestros miedos, nuestras miradas, y a conectarnos más con la oportunidad en vez de conectarnos con aquello que se convierte en una especie de suicidio. Como decía, hay una obra que se llama El mito de Sísifo y hablaba sobre el suicidio filosófico, ¿no? A veces cargamos nuestros miedos
y los cargamos y los llevamos con nosotros en esa mochila, y no nos damos cuenta que al cargar nuestros miedos tenemos las manos ocupadas y no nos permite coger nuevas cosas, ¿no? Esta historia de Sísifo habla de un hombre que estaba condenado a estar en una cueva y solo podía salir de esa cueva si es que llevaba encima consigo una roca. Y entonces este hombre tenía con ambas manos una roca muy pesada. Y subía y subía y subía y subía, ¿no? Y subía. Y en el momento en que llegaba a la cima de la cueva para salir, tenía que soltar la roca para cogerse. Y en ese instante la roca caía. Y volvía de nuevo al fondo del pozo a recoger la roca para poder salir de nuevo. Pero resulta que cada vez que intentaba salir, tenía que soltar la roca. Y ahí lo encontramos hasta ahora Sísifo, condenado a ese castigo de no poder salir de las cuevas sin la roca. Y así hay veces nosotros, cuando no nos permitimos desarrollar una nueva mirada frente a lo que nos está tocando vivir en estos momentos, que es la pandemia, todo lo que nos pase nos va a destruir. ¿Por qué? Porque hay cosas que tenemos que soltar para dar el siguiente paso. Y una de esas cosas que tenemos que soltar tiene que ver con nuestros miedos. Con nuestros miedos. Y es eso de lo que habla la historia que hoy vamos a desarrollar para ir conociéndonos y vinculándonos con un concepto llamado la actitud resiliente. Pero ¿cómo empieza esta mirada, no? Pues la psicología, nosotros los psicólogos, hay dos miradas, una anterior, una mirada tradicional y una mirada diferente, ¿no? Antes veíamos, y es ahí donde hemos aprendido esta forma de interpretar las cosas desde el miedo, desde la culpa, que nos incapacita para dar el siguiente paso. Nos incapacita y nos impide dar el siguiente paso. Si nosotros vemos aquí, ¿qué está pasando en esta imagen de esta madre que está con su niña? Es una niña que ha llegado, dice, ¿por qué te has ensuciado?, le dice la madre. ¿Qué está pasando con esta mamá que le está diciendo, ¿por qué te has ensuciado? Lo que le está diciendo es cuánto ella le fastidia, le molesta ver a su niña así toda sucia. Y lo primero que se le viene a la cabeza, es una serie de prejuicios, es una serie de estereotipos, la idea, o que le pasó algo, le han dañado, o se ha golpeado, y tendemos a victimizar, tendemos a buscar culpables, tendemos a asociar eso a un castigo. Entonces, ¿qué hace ella? Se molesta, grita, se altera, y algunos papás hasta golpean. ¿Y por qué? Porque solamente se está conectando con una parte de la realidad. ¿Con qué parte? Con sus prejuicios, con sus miedos, con sus fantasmas. Tal es así que luego, cuando se le pregunta por qué reacciona de esa manera, ella dice, pensé que se ha comportado mal. Toma conciencia. Pero siempre sus respuestas están en base a su miedo. O sea, nos conectamos con la vida desde nuestros miedos, desde nuestros prejuicios, desde esa sensación de culpa o de vulnerabilidad. Entonces, antes teníamos una mirada, un enfoque tradicional, asumíamos que todo lo que nos pasaba estaba asociado a un problema, a una enfermedad. Se enfocaban las debilidades del ser humano, solamente mirábamos la debilidad, mirábamos lo que no tiene, y conseguíamos a la persona que sufre una experiencia traumática como una víctima, ¿no? Que potencialmente, producto de esa situación que le toca vivir, de desventaja, de adversidad, iba a desarrollar una enfermedad, iba a desarrollar una patología, iba a desarrollar un trastorno. Y esa mirada impedía que este ser humano desarrolle todo su verdadero potencial.
¿Por qué? Porque no lo miraba, no se conectaba con su historia, no era capaz de mirar y conectarse con la realidad, solo se conectaba con ese prejuicio que tenía allí. Y si vemos, en un instante hemos visto que esta historia tenía otra explicación, que de pronto se podía construir en base a esta imagen que está en el medio. Pero para eso tenemos que conectarnos, tenemos que desarrollar una habilidad que tiene que ver con el mirar dentro. Y en este instante, cuando nos conectamos con nuestros miedos, con nuestro pánico, con nuestros prejuicios, con ciertos estereotipos, con ciertas creencias ya preestablecidas, eso nos desconecta de la capacidad que tenemos de conectarnos con la historia que hay detrás de ese vestido sucio. Imaginemos que vamos a mirar adentro, imaginemos que cerramos los ojos o preguntamos a nuestra niña y vemos qué pasó. Para eso ahora la tecnología nos permite construir una historia a través de un video. A ver, veamos el video. Oh my goodness. Tawa ka pa. Eh, alam mo naman, pag dumi, ayaw ni Mami, di ba? Di ba? Oh, ba't nagdumi ka? Ah! Ano nangyari sa'yo? Saan ka galing? Ano na naman? Saan ka na naman naglaro? Ano ginawa mo? Bakit dumi? Ayan. Ang dumi-dumi. Kung maglaban nyo na. Oh my God. Ang dumi-dumi. Gusto ko talaga makita siyang malinis. Every time. Ayoko may masabing hindi maganda sa anak ko kasi masakit yun sa akin bilang ina. Ay, bakit to? Galing-galing sabihin ng mami mo? Hindi kasi magagalit? Alam ko kung magagalit siya, pero maging honest na lang po ako sa kanya. Ay, yun ang mabuti. Okay? High five? Oh, okay. Salamat, ha? Salamat po. Bye-bye.
super happy ako na sobrang proud talaga. Kasi hindi ko in-expect na ganito. Yung mga tinuturo namin sa kanya, yung mga paalala namin, na-apply niya talaga. Kasi isipin niya, di ba, magagalit si mama. Hindi naman ganun eh. Talagang yung heart niya. Nakita ko, super proud. Ang galing pala ng ano ko. Okay naman pala ako, mami. Lagi ko rin kasi pong dinalaw yung sarili ko. Hindi ko in-expect na ganun yung... Kasi nakita ko siya, akala ko makulit, akala ko naglaro. Tapos kaya pala ganun. Ayun lang, nagulat po ako. Ayun po. Sige po. Ba't ka umiyak? Kasi kala ko nagkulit ka doon. Ayun naman pala, nag-help ka naman pala kay Lolo. Tiene que ver un poco con esa parte que llamamos la actitud resiliente, que es el tema que hoy día estamos trabajando. Esta mirada de la psicología tradicional solamente nos permitía interpretar la realidad pensando de que las adversidades tenían un efecto o un impacto negativo en el ser humano. ¿Por qué? Porque se asociaba a la experiencia traumática como un tema que generaba victimización, que generaba patología, que generaba trastorno. Pero esta mirada fue cambiando. Hemos visto aquí, por ejemplo, nosotros aquí en el Perú, que hay mucha gente que aparentemente, frente a una situación desastrosa, tiene un resultado distinto al que hemos esperado. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la diferencia? Fue la mirada que tuvo esta persona. Y esa mirada tiene que ver con una psicología, una mirada positiva de la vida, ¿no? Esa mirada positiva de la vida. Cuando no nos conectamos con lo que no tenemos. En el momento que dejamos de conectarnos con nuestros miedos, con nuestro sentimiento de que somos incompletos, que nos falta algo para ser felices, ¿sí? En ese instante doy el siguiente paso. ¿Cuál es ese siguiente paso? Comienzo a mirar el trauma desde un modelo más saludable, de un modelo más sano. Entiendo y comienzo a mirar a las personas como una persona activa y fuerte, con una capacidad de resistir y salir adelante a pesar de las adversidades. Como lo hemos visto en el video anterior, cómo es que este hombre al principio miraba solamente, se miraba como incompleto, se miraba como que le faltaba algo. Era una mirada desde la posición de víctima. Claro, no tengo esto y no puedo. No puedo, ¿por qué? Porque no tengo esto, porque me falta esto. Y no se centraba en la oportunidad. Cómo gestionar lo que tengo para lograr lo que quiero. Actitudes de inicio y final totalmente distintos. Como este joven de 22 años, vemos en él una mirada totalmente distinta. No es una mirada de víctima. Y aquí frente a la gente lo aplaude y no está aplaudiendo al manquito o a la persona que le falta pies, está aplaudiendo a ese ser humano, ¿sí? Que le demuestra y le muestra su fortaleza. Es un motivador, al igual que este hombre, Nit, también es otro motivador. Cómo ha transformado aquello que la gente interpretaba como adversidad en una situación positiva. En la vida real de Nit, él cuenta que a su madre, cuando le detectaron que le iban a hacer así, con estas limitaciones, le dijeron que lo aborte. La madre decidió no abortarlo. Y miren, este hombre en la actualidad, en la vida real, es una persona que brinda mucha ayuda a muchas personas y es un archimillonario. Y muchos de nosotros, que tenemos los dos brazos y las dos piernas, estamos centrados en lo que no tenemos. Y no estamos mirando realmente todo el potencial que tenemos. Entonces, esa diferencia que hay entre una mirada y la otra encuentra respuesta en ese concepto llamado actitud resiliente. Y ustedes se preguntarán, yo quiero ser resiliente. ¿Seré resiliente o no seré resiliente?
Esa será la pregunta que se están haciendo. Vamos a construir la respuesta. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa detrás de la historia de este joven? Vamos a conectarnos con la historia. Gracias a la tecnología, les repito que esto nos permite conectarnos con la historia, ¿no? Resalta la existencia indudable de emociones positivas, dice. La psicología positiva se conecta con la parte positiva de las personas, con la parte positiva de la adversidad. Si bien es cierto, la adversidad tiene una zona oscura, pero también hay luz, ¿no? Y dice que esas emociones positivas, cuando comenzamos a trabajar con las emociones positivas, cuando nos encontramos en una situación adversa, esto tiene un impacto en las personas. ¿Por qué? Porque muestra efectos beneficiosos opuestos a la otra mirada. Entonces, genera un impulso al ser humano a potencializar todas sus capacidades y habilidades y hace que él se perciba de una forma totalmente distinta, como vemos aquí. Entonces, lo que pasa es que siempre nos han estado educando desde una mirada, ¿no? Que creemos que solamente existe la felicidad y todo lo que no es felicidad es desdicha. Y nunca nos han enseñado a gestionar la vida desde la adversidad. Y ahora que estamos viviendo en esta etapa de COVID, donde muchos de nosotros hemos perdido trabajo, hemos perdido muchas oportunidades, ya no podemos salir como salíamos, hemos perdido familia, muchos de ustedes han perdido un papá, una mamá, un hijo, un hermano, un tío, un primo. Es una situación de adversidad, es una situación traumática. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo puedo hacer para salir de esto? ¿Cómo me va a ayudar? Ser resiliente, ¿cómo me va a ayudar a ser más fuerte? A sobreponerme a esto. Yo les muestro esta historia. Conectémonos con esta persona, con su historia. Esa actitud no es de una persona que se pone a pensar en que no tiene piernas. Va detrás del balón, corre, no se limita, coge la pierna. Él no dice, no puedo correr, ¿cómo me vas a lanzar la pelota? Te lanza. El hecho de no centrarse en lo que no tengo y comenzar a explorar y desarrollar nuevas habilidades y nuevas capacidades me va a permitir esto. Es una experiencia totalmente distinta. Y esta experiencia es una experiencia que todos nosotros nos podemos regalar. En la medida en que comencemos a mirarnos y a trabajar y a gestionar eso que se llama conductas y comportamientos, formas de pensar, formas de sentir, formas de actuar, que nos lleven al tema de resistir, confrontar y superar la adversidad, como ellos lo están haciendo. Toda actitud siempre se centra en tres elementos muy importantes: el pensamiento, la emoción y el comportamiento. Debemos conectarnos con esas tres cosas. Miren, cualquiera diría, pues no tengo brazos, ¿cómo voy a levantar una llanta? Él lo hace, él lo hace. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Vuelvo a hacer la pregunta. Esta diferencia tiene que ver con el tema de la actitud resiliente. Y todavía no estamos hablando de qué es la actitud resiliente, pero muchos de ustedes ya estarán construyendo su idea y su concepto propio sobre lo que es ser resiliente, ¿verdad? Cuando hablamos de que ese personaje del principio, Will, que se llamaba en la película de las mariposas, El circo de las mariposas, su comportamiento del inicio cuando no puede cruzar el río y luego su comportamiento cuando se lanza, ¿no? Esa diferencia entre actitud, es una actitud al principio no resiliente y al final es una actitud resiliente. Y como este segundo personaje de la historia, este deportista, muestra una mirada positiva
Se conecta con la parte positiva y saludable que le está tocando vivir, no con la parte negativa que le está tocando vivir. Porque lo negativo no lo voy a poder gestionar. No voy a poder gestionar que ya no tengo un brazo. No lo tengo. Y porque no lo tengo no significa que no sea completo. ¿Qué significa ser completo o incompleto? Hay mucha gente que tiene 2 brazos y 2 piernas y se siente incompleto. Es una cuestión de actitud. Es una cuestión de actitud. Y entonces ahí viene la palabra de actitud resiliente. Ya se estarán dando una idea a ustedes sobre lo que significa la actitud resiliente. Vamos a seguir construyendo ese concepto. Un poco voy a presentarles esta historia. Muchos de ustedes habrán visto la noticia de esta chica que le tocó competir, y en una competencia muy grande representaba ella a su país en una carrera de postas, pero cuando ella sufre un accidente, se fractura la pierna. Pero ella, todo el trecho que le faltaba porque la otra compañera la estaba esperando del otro lado, ella tenía un propósito, tenía una razón por la que seguir. Y esa razón y ese motivo y ese impulso que le daba sentido a su vida y que le daba fuerza para continuar, era más fuerte que la limitación que en ese instante tenía, que era la rotura de la pierna. Y a pesar de que su compañera que estaba al otro lado llorando le decía, ya no sigas, por favor, detente, ella seguía y seguía y seguía. ¿Qué es eso que hay veces nos impulsa a seguir cuando estamos enfrentando una situación adversa? ¿Qué es eso que hay veces nos hace fuertes? Y donde las personas normalmente se sentirían derrotadas y ya no continuaran, otros continúan esforzándose. Eso es algo que desde una teoría llamada la teoría existencial encuentra una explicación. Dice que el ser humano no solamente nace, crece, se reproduce y muere, sino que también existe. ¿Y qué significa que exista? Que tiene un propósito. Tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito del ser humano? Trascender. Busca trascender. Busca quedar. Busca influir en su vida, en su propia vida. Busca que todo lo que haga tenga un sentido. Y ese sentido se justifica en ese propósito, en ese proyecto, que yo lo llamo a veces que para que encuentres un sentido a tu vida tienes que encender tu GPS emocional. Y ese GPS te va a decir 2 puntos. ¿Dónde estás ahora y a dónde quieres llegar? ¿Dónde estás y a dónde quieres? Es como el GPS de celular. Cuando estás perdido en un lugar, enciendes tu GPS y lo primero que te dice es dónde estás, tu ubicación. Y para que te dé otra respuesta tienes que decirle a dónde quieres llegar. Y ese a dónde quieres llegar es lo que nos diferencia de cualquier otra especie. El ser humano tiene un sentido de propósito. Tiene una intencionalidad detrás. ¿Por qué? Porque es consciente. El ser humano es consciente de que está vivo. Es consciente que mañana puede morirse. Y no quiere morirse de una forma. Quiere trascender. Quiere dejar huella. Quiere sentirse realizado, ese sentido de propósito, ese sentido de trascender. Esta chica no va a recordar el dolor de la pierna, pero sí va a recordar todo el esfuerzo que hizo para cumplir con su objetivo y con su meta. ¿Cuál fue? Llegar donde estaba su compañera y entregarle la posta para que ella continúe con la carrera. No importa si ganaba o perdía. Lo que a ella le importaba es lograr el propósito por el cual ella había ido a esa competencia. Y en la vida vamos a tener muchos obstáculos, muchos impedimentos que nos van a querer aguantar y nos van a querer impedir que sigamos dando el siguiente paso. Pero todo va a depender de nuestra actitud. Y esa actitud se llama la actitud resiliente. Y todavía no les digo qué es la actitud resiliente.
Pero poco a poco vamos a ir descubriendo el concepto. Pero muchos de ustedes ya de pronto se han dado cuenta de que es la actitud resiliente. Pero sigamos con ese concepto. Entonces, un poco ese es el tema. Un poco ese es el tema del ser humano. Entonces, si yo les pongo aquí este tema, ¿no? Yo les pongo aquí este tema de esta chica, pues hay un video que ustedes pueden buscar y van a encontrar todo lo que hay detrás de la historia de esta chica, ¿no? Es un video bastante interesante donde se ve que la chica corre y corre detrás hasta lograr eso, que es su propósito, ¿no? Entonces también hubo un pata que se llamó Kobasa, a principios del año 80, ¿no? Él desarrolló algunos estudios y métodos para ver cómo las personas lograban enfrentar y sobreponerse a esas situaciones que él las llamaba estrés, ¿no? Y trató de encontrar en este ser humano algunos patrones de comportamiento que lo hacen resistente, que lo hacen capaz de enfrentar y superar esas situaciones adversas, hay veces. Y es ahí donde nace este concepto de la actitud resiliente. La actitud resiliente como una forma diferente de ver o mirar la vida, como la de la historia de la chica, ¿no? Esa actitud distinta. Esta chica se fue arrastrando a pesar de su pierna rota y lo único que tenía en la mente no era la pierna rota. En ese instante de pronto no sentía el dolor. Es como cuando una madre ve que se va a estrellar el tren y va con su hijo en brazos, su bebé en brazos. A ella no le importa morir. En un accidente se encontró una madre, en un accidente de tren, en una oportunidad se encontró una madre que envolvió a su niña con todo su cuerpo, no le importó, no pensó en su propia vida, porque tenía un propósito, tenía un sentido. Su vida estaba, aquello que le dio sentido a su vida estaba por encima de su muerte. ¿Cuál era lo que le daba sentido a su vida? Salvar a su hija. La envolvió con su cuerpo y ella se la encontró atravesada por fierros, pero ese bebé se salvó. Y esa madre trascendió, se mantuvo viva su espíritu en ese bebé. Entonces, esa actitud resiliente tiene que ver con esa capacidad de dar sentido a las cosas que hagamos. O sea, ¿qué es lo que le da sentido a veces a aquello que hacemos? Y eso, ¿cómo se relaciona con nosotros, ¿no? Y es ahí cuando se hace importante mirar la actitud resiliente de una persona ante su lugar en el mundo, ¿no? Y eso se mira en base a 3 elementos importantes. ¿Qué es lo que nos hace? ¿Cuáles son esas cualidades que tienen estas personas? Y hablan de 3 elementos importantes en estas personas. Esa capacidad de compromiso que tiene, miren, esa capacidad de control que tiene y esa disposición que tiene a responder ante los retos que le toca vivir. Y esos 3 elementos son importantes. Y si ustedes recuerdan las historias que les he mostrado, en las 3 vemos eso, esa capacidad de compromiso. Ese compromiso con su propia mirada, y para comprometer con algo que tengo que tener, propósito, un sentido. Esa madre que se sacrifica a sí misma para salvar a su vida, la vida de su niño o niña, esa chica que sacrifica su pierna, no le importa el dolor, porque está comprometida, tiene un sentido, tiene un propósito que cumplir, que va más allá, trasciende a su propia naturaleza humana. Y no solamente tiene que tener ese sentido de propósito, ese compromiso, sino también tengo que controlar. ¿Qué significa control? Hacer el uso adecuado de todos los recursos que tengo. Y si me doy cuenta que no tengo recursos, comienzo a desarrollar nuevos recursos que me permiten lograr eso que tengo como meta, como propósito. Esa es una característica. Y estas 2 características, el compromiso y el control, hacía que estas personas respondieran saludablemente frente a las situaciones adversas, frente a los retos que les tocaba vivir en la vida. Entonces, ¿hasta qué punto el conocer un poquito hoy día el tema del compromiso, el control y el reto nos va a permitir desarrollar o conectarnos con nosotros mismos para comenzar a desarrollar algunas habilidades?
que nos permitan enfrentar esto que nos está tocando vivir, que se llama pandemia, producto de este virus. Y lo peor de todo no es que este virus esté produciendo un daño terrible, sino hay una consecuencia muy grave. ¿Cuál es esa consecuencia muy grave? Es que frente a esto se están dando una serie de patologías. ¿Por qué? Porque nos estamos manejando desde la adversidad y desde el miedo. Y frente a ese miedo se está desarrollando una serie de conductas que tienen que ver con el tema de la violencia, con el tema de la delincuencia, que tiene que ver con el tema del pandilleaje, que tiene que ver con el tema del suicidio, que tiene que ver con el tema del maltrato, las separaciones, los divorcios, la soledad, la ansiedad, la depresión. ¿Por qué? Porque tenemos una mirada inadecuada de la adversidad. No estamos viendo en la adversidad algo que nos permita desarrollar habilidades como son el compromiso, el control y el reto, para poder sobreponernos a estas adversidades que nos ha tocado vivir. Entonces, les presento a la actitud resiliente. Vemos una imagen y vemos la pregunta, ¿qué es la actitud resiliente? Entonces, la actitud resiliente, queridos amigos, es esa disposición, esa predisposición que tenemos dentro, esa predisposición que nos permite seguir, continuar a pesar de, ¿no? Y que nos permite reconocer y hacer frente y transformar de forma positiva y saludable situaciones que hay veces son generadas y ocasionadas por diversos factores que pueden ser interpretados como sufrimiento, como dolor, como angustia, como daño, como amenaza, y atentan contra tu desarrollo, te impiden continuar. Entonces, pero para dar respuesta a esta interpretación, a esta mirada que a veces tenemos, surge la actitud resiliente, aquella que nos permite mirar de una forma diferente desde el control, desde el compromiso, desde esa disposición a responder ante los retos de una forma saludable, a pesar de la existencia simultánea de ese dolor y ese conflicto. Esa predisposición no significa que no te va a doler lo que estás viviendo, sino que vas a aprender a manejar ese dolor. Vas a darte cuenta que no es que tengas un conflicto, sino que te falta un propósito y comiences a trabajar en eso que le da sentido a tu vida, ¿sí? Y ahorita pues tenemos frente a este tema de pandemia, tenemos que empezar a darle sentido a nuestra vida, sí o sí, porque la vida continúa, la vida continúa, la vida continúa. Y tenemos que aprender a cuidarnos, tenemos que aprender y darnos cuenta que nuestro comportamiento y lo que hagamos con nuestra vida va a influir en la mirada que tienen también las personas que están más vulnerables de pronto, como es la familia. O sea, no solamente es tu dolor, no solamente son tus conflictos, es el dolor de tu hijo, de tu hija, de tu esposa, de tu padre, de tu madre, de tu hermano, de tu hermana, del vecino, de la comunidad, de la familia. Y entonces tenemos que aprender a conectarnos con toda esa parte, Entonces, pero para eso tenemos que desarrollar algunos aspectos muy importantes. Y esos aspectos muy importantes, como les dije en un principio, tienen que ver con 3 factores: compromiso, control y reto. Les presento el tema del compromiso. Mientras que les hablo del compromiso, me gustaría que tuvieran ustedes en su mente esa foto que les enseñé de esa niña que se había roto la pierna, pero a pesar de tener la pierna rota, seguía arrastrándose hasta lograr aquella meta que ella se había planteado. Entonces, ¿de qué depende ese compromiso que ella tenía? ¿Qué significa ese compromiso que tenía? ¿Qué tenía que pasar con ella interiormente para sentir ese compromiso? ¿Qué tiene que pasar con cada uno de nosotros para encontrar esa fuerza vital en aquello que le va a dar sentido a lo que hagamos? En ese instante que ya no tiene nada sentido para mí, que ya todo siento perdido, tengo que aprender a desarrollar esa capacidad de compromiso. Y para eso tengo que aprender a reconocer en mí algunas metas personales. Y aprender a mirar, a tener una mirada distinta, ¿sí? De la vida.
Porque en la medida en que yo, como esta chica que se arrastra, tenía una meta, tenía un objetivo. ¿Cuál era su meta? ¿Cuál era su propósito? ¿Era comenzar a llorar por la pierna rota? ¿Cuál era el objetivo de esa madre que se envuelve a su niña, no importándole que el fierro la atraviese? ¿Tú crees que no le dolió? ¿Que no tenía miedo que el fierro le atraviese? No, pero había algo más fuerte que su miedo y que sus conflictos que tenía. Y eso más fuerte era esas metas, ese propósito. Entonces, algo que nos va a poder ayudar a sobreponernos a esta adversidad es encontrar sentido a nuestra vida. A pesar de todo lo que estás sufriendo en este momento producto de esta adversidad, hay algo que te debe estar jalando para seguir el siguiente paso. Encuéntrese algo que te puede ayudar a construir el siguiente paso. Y ese algo puede estar en tu hijo, en tu familia, en tu papá, en tu mamá, en tu hermano, en tu hermana, en tu pareja, o en ti. Te mereces una oportunidad de ver tu vida de una forma distinta. Pero tienes que generar un compromiso con eso que le da sentido a tu vida. Si no tienes ese compromiso, si no activas tu GPS y no le dices a dónde quieres llegar, ¿sí? Si tienes una mirada que crees que mañana acaba tu vida, no, esto va a pasar. Pero cuando esto pase, si no tienes un compromiso, ¿a dónde vas a llegar? Ya no vas a tener para echarle la culpa a la enfermedad o a la pandemia. Te vas a mirar a ti mismo y vas a decir, puchicana, mientras que fulano y sutano logró tal y cual cosa, yo me quedé en el camino. O sea, no todos experimentamos la adversidad de la misma forma, y la diferencia es este elemento importante que tiene que ver con la parte llamada compromiso. Entonces, compromiso significa reconocimiento personal de las metas y la apreciación de esa capacidad para tomar mis propias decisiones y mantenerme en eso que a mí me hace fuerte. ¿Qué es lo que me hace fuerte? Eso que le da sentido a mi vida. ¿Y qué es eso que le da sentido a mi vida? Son mis valores. ¿Cómo mis valores? Ese propósito, ese compromiso, eso que esa mamá tenía en la cabeza. No le importó que le atravesara el fierro del tren que se estaba estrellando, no le interesó morir aplastada, siempre y cuando salvara, ese sacrificio permitiera salvar la vida de esa bebé que era su propia hija. O esa chica que estaba compitiendo, que no le importó la pierna rota. Lo único que tenía en la mente era eso de ser fuerte en mantener fijo su propósito, sus valores. Son tus valores los que le van a dar dirección a tu vida. ¿Qué es lo que quieres para ti? ¿Qué es lo que quieres para tu familia? Que tu vida no acaba en eso que te hizo daño. Sobreponte a eso. ¿Sí? Pero para eso tienes que desarrollar dos capacidades. Una de ellas es tienes que aprender a adaptarte, a encontrar ese equilibrio entre eso que te produce el dolor y en eso que trasciende al dolor. Y estas personas encontraron ese equilibrio. Esa niña encontró ese equilibrio entre el dolor de su pierna y lo que esperaba. Esa madre encontró un equilibrio entre soportar el fierro que le iba quitando la vida producto del impacto del tren en ese choque y el hecho de poder salvar la vida de su niña. Y eso le hizo fuerte, ¿sí? Mientras que todos trataban de saltar por las ventanas del tren, esta madre se aferró a aquello en lo que quería, que era salvar a su niña. Y se adaptó al dolor, se adaptó a su propósito, se adaptó a eso que le da fuerza y soportó. Y ese adaptarse le genera una capacidad de resistir. Entonces el compromiso tiene que ver con esas dos cosas que te van a permitir adaptarte y resistir. Adaptarte y resistir. El compromiso tiene que ver con tus metas, con ese sentido de propósito que le va a dar fuerza para seguir adelante. ¿Por qué? Porque te va a permitir adaptarte. O sea, ¿qué significa adaptarte? Adaptarte no es quedarte tranquilo y sin hacer nada, pues ya morí, ya perdí. No, ese no es. Es mientras que estás haciendo algo, vas logrando algo que le va a dar dirección a tu vida. Y eso que le va a dar dirección a tu vida es ese propósito que te va a permitir resistir aquello que normalmente no resistirías. ¿Tú crees que esa mamá estaba acostumbrada a que le atraviese el tren y que le partiera el corazón, le rompiera un hueso? No. Pero se adaptó a ese dolor. ¿Por qué? Porque tenía un fin máximo, que era salvar a su niña.
esa chica, no creas que no le dolía la pierna, sí le dolía la pierna, pero tenía un propósito, tenía un fin mucho más fuerte que ese. ¿Cuál era? Llegar a la meta y entregarle la posta a su compañera para que siga la competencia y no se queden atrás. Entonces, el compromiso es importante, mirar esta parte del compromiso. Y es algo que tienes que desarrollar ahora y aprender a desarrollar ahora. Vuelvo a repetir, si te interesa y te gusta esta parte, compártelo. Y si en algún momento deseas desarrollar esas habilidades, pues inscríbete con nosotros a través de la página de Atajos Escuela de Vida, donde puedes ser parte de esos cursos y talleres que tenemos para desarrollar justamente estas habilidades. Las desarrollamos a través del arte, a través de las terapias de desintoxicación emocional y a través de diversas técnicas psicológicas que se aplican. El otro elemento importante es el control. El control. Compromiso, control y reto, acuérdense. Ahora hablemos del control. Cuando esta persona tenía bien claro su compromiso, logró adaptarse y resistir, ese resistir que le permite controlar, o sea, le permite tener esa disposición de hacer las cosas, pensar y actuar de acuerdo a aquellas cosas en las que ésta cree. Es por eso que esta chica comenzó a arrastrarse, tuvo control, controló su dolor, controló todo, mientras que la gente le decía, ya no sigas, debe dolerte mucho. Ella tenía un propósito y se controló a sí misma, su carácter, ¿sí? Y comenzó a actuar en base a lo que ella esperaba, en base a lo que ella quería lograr. Y lo hizo, lograr este control le permitió recuperarse, le permitió afrontar esta situación que aparentemente la sentía como adversa. Y el otro elemento es, si logro mi compromiso y logro controlar, voy a poder dar una respuesta diferente al reto que me ha tocado vivir ahora. Y todos podemos tener una respuesta diferente. De pronto hasta ahorita no la hemos imaginado, pero es diferente. Te va a permitir lograr enfrentar esta pandemia distinta, saludablemente, de pronto en una sensación más agradable y satisfactoria para ti y para los que te aman. Entonces, esta cualidad permite que los individuos, frente al estímulo potencialmente estresante, piensen en el cambio como una oportunidad. Este reto te genera una oportunidad, una mirada que dice, bueno, mientras que otros ven una adversidad y que no pueden, yo digo, yo puedo, lo voy a intentar. Y lo intenta. ¿Por qué? Porque tiene ese sentido de propósito. Entonces, y desarrollar esta capacidad de reto te permite desarrollar, se sustenta en esta capacidad de superación, esta capacidad de construir respuestas nuevas. Porque si sigues haciendo lo mismo, no vas a tener cosas diferentes. Entonces, el reto es comenzar a ensayar cosas distintas a las que normalmente vienes haciendo para superar lo que te ha tocado vivir. Entonces, el secreto es reinventarte. El secreto es plantearte un reto de superar lo que te ha tocado vivir. Entonces, y para eso tienes que permitirte, darte permiso, aceptar nuevas miradas, nuevas oportunidades para lograr lo que quieres. Entonces, la actitud resiliente no es tan fácil lograrla. La actitud resiliente es un proceso constante, permanente, es un ensayo permanente, siempre no es estático, es un tema que está en actividad permanente, constante, ¿sí? Es una interacción entre mis recursos personales, los recursos que hay a nivel social, pues claro, pues no, o sea, para motivarte esta chica a seguir corriendo tuvo que ser parte de algo. ¿De qué era parte? De un país, era parte de una nación. Igual tú, tienes que sentirte parte de algo también, ¿no? O sea, eres parte de una familia, eres parte de una relación, eres parte de una comunidad y eso también te da ese dinamismo dentro de te da fortaleza, ¿no? Entonces, es importante. Son más resilientes aquellas personas que tienen un sentido de pertenencia bien desarrollado, son parte de una relación, son parte de una familia. Entonces, es importante la comunicación a nivel de familia, es importante mantener esa convivencia familiar muy integrada, desarrollar las habilidades que hemos visto anteriormente en otros talleres que doy, y eso le va a permitir a ustedes
manejar mejor esos recursos personales y sociales. Y va a permitir tener una mirada, una visualización distinta, más proactiva, más saludable frente a la adversidad. Entonces, y esto va a permitir que poco a poco vayamos logrando el compromiso, logrando esa adaptación, esa resistencia, este control, aprendiendo a recuperarnos y afrontar lo que nos ha tocado vivir, y el reto aprendiendo a superar y construir nuevas respuestas. Y así experimentar esa sensación que se siente aquí, que se llama el logro de la actitud resiliente. Entonces, esa resiliencia es la capacidad de un individuo de reaccionar y recuperarse ante las adversidades, lo que implica un conjunto de cualidades que fomentan un proceso de adaptación exitosa y que nos va a permitir transformar lo que nos ha tocado vivir. Eso que aparentemente puede ser experimentado como riesgo, adversidad, lo transformamos en una oportunidad, y una oportunidad para vivir mejor. De pronto has descubierto que tú ya eras una persona resiliente y no lo sabías. Me alegraría mucho. Y si sientes que no lo eres, ya sabes qué habilidades tienes que desarrollar para lograr ser esa persona resiliente que tu familia necesita. A ti papá, a ti mamá, a ti joven, a ti niño. Desarrolla esas habilidades que te hacen más resiliente frente a esta adversidad que todos estamos viviendo. ¿Sí? Entonces, fue tu amigo Frailán Flores, el cual compartió contigo este tema, que forma parte de una serie de capacitaciones que voy a ir dando a través del internet, a través de la plataforma, a través de la página de Atajos Escuela de Vida, que me va a permitir llegar a ustedes con temas a través de las cuales yo brindo cierto acompañamiento en ciertos temas que voy viendo a través de mis consultas que hago vía online. Cualquier cosa nos encuentran ustedes en la página de Atajos Escuela de Vida, ¿sí? También nos van a encontrar ustedes a través de WhatsApp, el 975581850, o a través de mi correo personal llamado freelancipsicólogo@gmail. Pero siempre nos vamos a poder conectar a través de la página de Atajos Escuela de Vida. Muy bien, ha sido un gusto haber podido compartir con ustedes este tema. Hoy hemos conocido el tema de la actitud resiliente. Me gustaría que hagas tus comentarios y nos digas qué has podido aprender y cómo lo que hoy día hemos hablado te va a ayudar en tu diario vivir. Me gustaría recibir comentarios. Muchas gracias.